Bueno, la Escritura nos dice que estamos siendo edificados como casa espiritual. ¿Sí? ¿Cómo hacemos la edificación de una casa? ¿Empezamos por el techo? No, por las paredes, no. ¿Sí? Tenemos un orden para poder construir una casa, lógicamente, ¿no? Y la Escritura nos habla precisamente de poder nosotros ser edificados como casa espiritual. Por eso trabajamos con una metodología, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Donde vamos siendo edificados por medio de la Escritura. Tenemos una palabra que hemos comenzado a trabajar en este año y que vamos a seguir trabajando durante 2 años. ¿Sí? ¿Alguien se acuerda de los que son de la casa? Cielo nuevo y tierra nueva. Saben que estamos trabajando en el libro de Apocalipsis. Un libro que se ha conocido y mal interpretado, por decirlo de alguna manera, como que fuera un libro de catástrofes y juicios. Pero si nosotros prestamos atención y comenzamos a leer Apocalipsis, vemos que en el primer capítulo dice de qué trata. Dice, esta es la revelación de Jesucristo. O sea, todo el libro de Apocalipsis nos está revelando la consumación de la obra de Cristo en la cruz. Es como decir, es el resumen de toda la Biblia, por decirlo de alguna manera, donde describe desde el primer momento hasta el último la victoria de la cruz en cada uno de nosotros. Si bien tenemos juicios, si bien tenemos catástrofes, pero no es el eje central del libro, sino que es precisamente la revelación de la persona de Cristo. Por eso venimos hablando también, hemos estado hablando el mes pasado en lo que tiene que ver con la revelación. Y necesitamos que la vida de Cristo se nos revele a nosotros. Cuando hablamos de revelación, tenemos la tendencia a pensar de que son cosas ocultas, muy, no sé, súper espirituales. Y podría ocurrir de que, no sé, tuviésemos un sueño y recibiésemos la revelación de Dios. Sin duda que sí, podría ocurrir. ¿No? ¿Qué pasó con José? ¿Sí? Faraón tiene un sueño y José tiene la revelación de parte de Dios, la interpretación de ese sueño. Sí, no vamos a negar eso, pero cuando estamos hablando de revelación, hermanos, ¿de qué me serviría a mí poder interpretar un sueño y no poder tener claridad en quién es Cristo en mi vida? Cuando hablamos de que necesitamos tener revelación, ¿no? Sabemos que Cristo es la paz, Cristo es mi paz, lo cantamos, pero no lo podemos vivir. Cuando llegan momentos difíciles, la paz se esfuma. No digo que nos pase a todos. En Cristo lo tengo todo. La Escritura dice que en Cristo hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual y seguimos pidiéndole cosas a Dios que ya hemos recibido. Sí, Él es mi proveedor, pero cuando estoy en momentos de escasez me agarra la desesperación. Entonces, podemos entender cuánta necesidad tenemos de que se nos revele en el Espíritu quién es Cristo para nosotros en nuestra vida. Por eso cuando hablamos de revelación no hablamos de misticismo, sino hablamos de poder tener una claridad por el Espíritu de quién es Cristo en nosotros. Si estoy en Cristo, lo tengo todo. Si estoy en Cristo, soy una nueva criatura y estoy citando las Escrituras. Las cosas viejas pasaron, pero sigo trayendo cosas de mi pasado. Pero si las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Pero yo sigo viviendo como, o sea, vamos entendiendo cuánta necesidad tenemos de esa revelación de Cristo en nosotros,
que nos da una manera de vivir totalmente diferente. Sería como no sé, como cambiar de ambiente, como cambiar de dimensión. Y es un poco lo que hoy quiero compartir con ustedes, ¿sí? Eh, Titulé este mensaje como Viviendo la dimensión del cielo en la tierra. Apocalipsis 4.1 dice lo siguiente: Después de esto miré, y allí en el cielo había una puerta abierta, y la voz que me había hablado antes con sonido de trompeta me dijo: sube acá, voy a mostrarte lo que tiene que suceder después de esto. Juan, estamos hablando del libro de Apocalipsis, estaba en la isla de Patmos, estaba exiliado, ¿sí? Estaba preso por predicar el Evangelio, ¿sí? Había sido exiliado en una isla y Dios trae una visión a él, donde él describe después las cartas a las 7 iglesias, ¿sí? En este contexto, el Señor le habla porque esa voz que él había escuchado con sonido de trompeta era Cristo hablándole y le dice lo siguiente: sube acá, sube acá. Cuando hablamos de cielo nuevo y tierra nueva, hemos dicho de que no hablamos, porque a veces uno dice: ¿dónde está el cielo? ¿Y qué hace? Lo primero que mira para arriba, ¿verdad? Ahora, hemos dicho que no estamos hablando desde un lugar físico, sino de un ámbito que podemos vivir hoy en la tierra. Sube acá, le dice el Señor. ¿A dónde? Al cielo, en este caso puntual. Lo está invitando a salir, a dejar su lugar. Ahora, dijimos que el cielo no es un lugar físico. Necesitamos sacarnos de la cabeza eso, que pensamos que tal vez yo salgo de acá, estoy pisando el piso y Dios me lleva al cielo, a las nubes. No. Estamos hablando de un ámbito, un ambiente de gobierno. ¿Quién gobierna en ese lugar? Cristo. Por eso decimos que podemos traer el cielo a la tierra, porque es un ámbito, un ambiente en el cual yo necesito introducirme, un lugar, un ambiente donde el que gobierna es Cristo. Este sube acá es una invitación de Cristo a vivir una vida totalmente gobernada por Él. Y lo tremendo, ¿no? Que ese sube acá, ese ámbito de gobierno del cual estamos hablando, nos permite ver con mayor claridad. ¿Por qué decimos esto? Porque le dice: sube acá y te mostraré lo que tiene que suceder. ¿Sí? Y hermanos, esta es la clave en la vida de todo hijo de Dios. ¿Por qué? Porque necesitamos vivir en ese ámbito de revelación, ¿sí? En un ámbito de gobierno del Espíritu en nosotros, un ámbito que nos despega de lo terrenal, ¿no? Y pasajero y nos introduce, ¿en dónde? En un ámbito celestial. Y ese sube acá, involucra una acción, porque el, el Señor le dice a Juan: sube acá, sube. No dice que te voy a subir, te voy a trasladar, no, le dice: sube acá. Debe haber indudablemente un cambio de posición. Salimos de la tierra, de lo físico, de lo natural, de lo temporal, de lo pasajero, y nos introducimos en un ambiente celestial, eterno. Precisamente acceder a ese ámbito nos permite a nosotros tener una mirada desde la eternidad, ¿sí? Estamos en este mundo, dice la Escritura, pero no somos de este mundo. Debemos, es nuestra tarea, hermanos, traer el cielo a la tierra
y establecerlo en todo lugar. En mi vida, primeramente, poder vivir ese ámbito del cielo en mi vida, pero también en mi familia, también en mi trabajo, también en mi escuela, en mi vecindario. Ya no vivir bajo las leyes naturales, sino por las leyes del cielo. Podríamos pensar que ese sube acá nos está hablando de una separación, de poder separarnos de nuestra realidad. Pero por el contrario, nos habla de traer la realidad del cielo a nuestras vidas. ¿Por qué digo esto? Imaginemos la situación de Juan. Juan estaba preso. Sí, lo habían mandado a la isla de Patmos. Ahí estaba sin poder salir de ese lugar, condenado. ¿Por qué? Por haber estado predicando. Ahora, él no deja de estar en Patmos cuando tiene la visión, pero sí comienza a ver desde otro plano. La realidad de Juan no cambia, sigue exiliado en la isla de Patmos. Lo que cambia es su manera de percibir su realidad. Él ve las cosas desde otra perspectiva, totalmente diferente. Y es la perspectiva que nos da el Espíritu Santo en nosotros y no nuestra alma, no nuestra carne. ¿Sabe que hay algo que ocurre en nuestro interior cuando somos controlados por nuestra propia alma? ¿Sí? Porque el alma, ¿qué hace? Juzga. El espíritu ama. El alma juzga. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Estoy de acuerdo? ¿No estoy de acuerdo? Cristo ama. La vida del espíritu en nosotros ama. Cuando podemos vivir en la dimensión del cielo, todo nuestro entorno, hermanos, deja de condicionar nuestra manera de vivir. Imagínense como, no sé, me gusta ilustrarme para entenderlo mejor. Hay no sé si habrán visto algún reel, son como unos globos gigantes, transparentes, que la gente se mete dentro y empieza a caminar. ¿Sí? Es como si fuéramos, que estamos metidos dentro de una burbuja, ¿no? Y esa burbuja hace para nuestra vida un microclima, donde controla la temperatura, el buen tiempo, los vientos. Y todo lo que ocurre fuera de esa burbuja no nos afecta en lo más mínimo. Es bajar ese ámbito del cielo a nuestras vidas y que va a permitir que ya la vida no nos condicione, porque estamos viviendo regidos bajo los principios celestiales y no las leyes naturales que tanto muchas veces nos afectan. El apóstol Pablo, en un momento de su ministerio, se toma unas vacaciones y dice, me voy a ir a Roma a vacacionar. Estoy imaginando, ¿sí? Sígame, por favor, sígame un poco. Sígame un poco. Me voy a tomar unos días, me voy a ir a Roma, ¿sí? Y en su tiempo libre, después de llegar del shopping, ¿no? Se prepara una limonada porque hace mucho calor, ¿no? Se sienta en su escritorio y dice, le voy a escribir una carta a los filipenses. ¿Sí? La carta a los filipenses dice lo siguiente. Filipenses 4:4 dice, alégrense siempre en el Señor. Insisto, alégrense. Tremendo. Fíjense qué bien que la estaba pasando, ¿no? Estaba pasando bomba, como se dice en mi país.
Que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca. No se preocupen por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Pregunto, quizá alguno no lo sepa, cuando Pablo escribe esta carta a los Corintios, no estaba de vacaciones. Filipenses, perdón. No estaba de vacaciones. ¿Dónde estaba? Estaba preso en Roma. Preso en un calabozo. Y hoy los calabozos son incómodos, imagino. Me imagino cómo habrán sido los de esa época. Sin embargo, dice, alégrense siempre. ¿Cómo hubiésemos actuado, reaccionado nosotros en esa situación? Oh, Dios, ¿cuándo se va a terminar todo esto? Insisto, dice, alégrense. ¡Wow! Que su amabilidad sea evidente con todos o a todos. Me imagino cómo trataría a los carceleros. Hola, buenos días, muchachos, ¿cómo están? ¿Cómo está el trabajo? ¿No? O les gritaría, no, el Señor está cerca. ¿Cómo un hombre podía sentir cerca a Dios en medio de semejante situación? Tenía todos los argumentos suficientes para justificar de que él estaba preso injustamente. Si no estaba haciendo nada malo. Otro quizás de nosotros tal vez se hubiese dicho, Señor, ¿por qué estás permitiendo todo esto si yo no he hecho nada malo? ¿Qué propósito tiene esto en mi vida? Sin embargo, él dijo, el Señor está cerca. ¡Wow! No se preocupen por nada. Más bien dice, en toda oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, Él no lo está diciendo desde un simple escrito, lo está diciendo de una experiencia personal. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. ¿Cómo este hombre podía vivir todo eso? Y nosotros nos quedamos sin trabajo y nos empezamos a desesperar. ¿Cómo voy a hacer para pagar el alquiler? No tengo para... ¿Nos pasa o no nos pasa? ¿Y ahora qué va a pasar con mi vida? No sé qué voy a hacer. Tantas situaciones que muchas veces se presentan. ¿Cómo actuamos? ¿Cómo reaccionamos? Pablo dijo, hermano, tengo paz. Vivo en una paz difícil de explicar. No me preocupo porque estoy en Él, estoy con Él. Él está conmigo. ¿Cómo lo podía experimentar? Indudablemente, Él no vivía con sus pies en la tierra. Y cuando hablamos de nuestros pies en la tierra, estamos hablando de lo que mencionábamos antes. Cuando estamos condicionados por todo lo que a nuestro alrededor sucede. Entonces, como todo lo que a nuestro alrededor sucede es cambiante permanentemente, nuestra vida fluctúa. Vamos bien, hoy estamos bien, mañana estamos... Como hoy estoy bárbaro porque me dieron un reconocimiento en mi empleo, me aumentaron el sueldo. Yo digo, genial, qué bien, gracias Señor, Dios está de mi lado. Resulta que llega a fin de mes, no sé, tuve aquel que tiene coche, se le rompió el coche, se quedó sin trabajo, la empresa cerró, en fin. O nos venimos abajo porque digo, Señor, ¿dónde está? ¿Qué pasó? Somos fluctuantes. ¿Cuándo qué? Cuando nosotros estamos plantados precisamente sobre una base natural, terrenal, pasajera, porque Pablo en algún momento caminó libremente y en otro momento estuvo preso. Sin embargo, nada condicionaba su vida. Lo único que trazó su vida fue Cristo en él. Y lo que lo sostenía no era lo que él vivía o veía,
sino lo que Dios había dicho y decía en la Escritura. Quisiera que me acompañe a ver algunos aspectos de lo que resulta de vivir en esa dimensión del cielo en la tierra. Y siempre hablando de este pasaje de sube acá, ¿no? Este sube acá, una de las primeras cosas es que cambia mi enfoque. Como dijimos, Pablo estaba preso en Roma. Estaba preso en Roma. Y en Colosenses 3, versículos de 1 en adelante, dice, ya que han resucitado con Cristo, no dejemos de ver el contexto, mis hermanos. Es importante poder considerar el contexto en el cual Pablo estaba escribiendo. ¿Sí? Dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. ¿Cuál sería nuestra actitud en medio de esta situación? Yo le estaría tal vez diciendo a mi esposa, fíjate, si busquemos un abogado, a ver, si con este abogado no busquemos otro, porque yo estoy encarcelado injustamente, lo que estoy viviendo no es justo, yo no hice nada malo, la estoy pasando muy mal, necesito salir de estar en cárcel. Cosas por el estilo, se me ocurre que cualquiera de nosotros tal vez podríamos pensar. Pero Pablo dice otra cosa, dice, ya que han resucitado con Cristo, dice, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. ¿Qué son las cosas de arriba? ¿Qué le parece? Mencióneme algo, a ver, participemos todos. Las cosas celestiales, ¿qué son las cosas celestiales? Lo eterno. Todo aquello que no cambia, todo aquello que permanece, todo aquello que nos da seguridad y nos puede anclar, porque las personas cambiamos, fallamos, nos equivocamos, pasamos, somos temporales. ¿Quién puede? Yo entré a trabajar en la empresa más importante del planeta. ¡Ja! ¡Qué bárbaro! Yo tuve un compañero, yo trabajé siempre en empresas petroleras, y tuve un compañero que se sentía orgulloso de trabajar en esa empresa, una empresa francesa muy importante, que trabajaba en Argentina. Y él se creía tan importante como que si fuera dueño de un pedacito de la empresa. Ahora, yo un día le pregunté, ¿vos creés que los franceses que viven allá, los dueños, saben tu nombre? ¿Te conocen? No. No, por supuesto que no. Entonces mi seguridad no puede estar puesta en algo temporal y pasajero, porque la empresa el día que no le serviste más, dice, chao, andate a tu casa, te pago lo que tengo que pagarte, y ¿dónde quedó tu seguridad, no? Entonces, todo lo que es temporal y pasajero tiene una fecha de vencimiento. No nos puede dar seguridad. La única seguridad está en Cristo, el único que no tiene sombra de variación. Dice, concentren su atención en las cosas de arriba y no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Precisamente, ¿no? Cuando hablamos de las cosas de arriba, nos referimos a todas aquellas cosas que conciernen a los intereses de Dios. Muchas veces hemos mal aprendido y una de las cosas que a mí me dijeron cuando yo conocí al Señor hace 40 años atrás, Dios tiene un propósito con tu vida. Y podríamos confundir un poco la palabra propósito. ¿Hay un plan trazado para cada uno de nosotros? Sin duda que sí. Dios escribió nuestra vida de principio a fin.
Dice que Él conoció nuestro embrión cuando estábamos en el vientre de nuestra madre. Nuestra vida ha sido escrita por el dedo de Dios y Él sabe todo lo que va a acontecer hasta el último de nuestros días. Hay un plan trazado por Dios. Ahora, propósito hay uno solo, y es el propósito eterno de Dios. La Escritura nos dice en Efesios 1:9, dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo. Cuando hablamos del propósito de Dios, que es uno solo, el propósito que Dios tiene con la humanidad es reunir todas las cosas en Cristo. Entonces, todo el plan de nuestra vida debe ser funcional al propósito eterno de Dios. ¿Sí? Yo no entro y soy gerente de una empresa para llenarme de dinero, si bien voy a tener una buena posición y no está mal, voy a vivir bien y no está mal, pero a mí eso me va a dar la posibilidad de colaborar con el reino de Dios y con la extensión del Evangelio. Cambia la mirada cuando toda mi vida es en función del propósito eterno de Dios. Si tengo la posibilidad de ser un profesional, hay ámbitos a los cuales no todos podemos acceder. Ámbitos de la política, ámbitos de la justicia. Cuando me refiero a que no podemos acceder, yo no puedo tener quizás un trato normal, cotidiano con un juez de la Corte Suprema. Entonces, ¿cómo esa persona conoce a Cristo y necesita que uno de ellos también se convierta y pueda compartir ese tiempo? Como un profesional de la salud, ¿podríamos ir a hablarle a un médico? Sí, podríamos hacerlo. Pero es mucho más simple, mucho más sencillo para un colega suyo que le presente el Evangelio, que lo tiene permanentemente en contacto a su lado. Entonces, necesitamos entender que nuestro propósito no somos nosotros, es Él y su reino. No estoy diciendo que no podemos planificar nuestra vida, todo lo contrario. Necesitamos. ¿Por qué? Porque somos nosotros los que manifestamos el reino de Dios. Somos nosotros los que llevamos a Cristo y necesitamos insertarnos en todos los lugares que Dios nos permite estar. Voy a ser el mejor profesional de la salud. ¿Para qué? ¿Para que me vean a mí, me reconozcan? No. Para que vean a Cristo. Aún sin mencionarlo. Aún sin hablar de Él. Estoy sembrando la vida de Cristo en el lugar donde Dios me permite estar. Pero no hay muchos propósitos, hay un solo propósito y es el propósito eterno de Dios. Como dijimos, nuestro plan, la vida que Dios ha trazado para nosotros debe ser funcional a su propósito. Sube acá, le dice el Señor. Cambiemos, necesitamos subir a ese lugar para poder cambiar nuestro enfoque. Usted sabe que si usted se sube vieron que estamos rodeados de montañas. Si usted se sube a una de esas montañas, podrá ver con una mirada totalmente diferente la ciudad. Hoy acá vemos hasta donde nos limitan nuestros ojos. Pero el cambio de lugar, el cambio de posición nos da un enfoque totalmente diferente. No es lo mismo ver un accidente desde esta esquina si nosotros tenemos 4 testigos, uno en cada esquina. Cada uno verá el accidente de una manera diferente, porque su enfoque es diferente. Su lugar donde está parado es distinto. Por eso necesitamos modificar nuestra posición y poder entrar en ese ámbito celestial que va a cambiar nuestra manera de mirar, nuestra manera de enfocarnos. El segundo sube acá, o la segunda característica que yo veo, es que este sube acá, cambia por completo mi escala de valores. Cambia por completo mi escala
de valores. Pablo no tenía una vida, como se dice en Argentina, color de rosa, donde todo era bonito, donde todo florecía, ¿sí? Él sufría persecuciones constantes y aún eran quizás más intensas desde sus propios hermanos, ¿no? Desde la misma religión de la época. Él era perseguido. En 2 Corintios capítulo 4, verso 16 dice, por tanto, no desmayamos. No desmayamos. Podemos cansarnos, podemos sentirnos agobiados, podemos sentirnos agotados, sí. Pero ahí está Cristo para levantarnos y fortalecernos. Dice, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Cómo renovamos nuestro ser, nuestro hombre interior? ¿Haciendo control mental? No. Alimentándonos de esa vida que portamos. Poniendo en nuestra mente y en nuestro corazón su palabra, su verdad. ¿Sabe que una de los grandes enemigos que podemos tener nosotros, los seres humanos, es el desaliento, ¿no? El perder las ganas, ¿cómo se diría? Otra palabra, otro sinónimo. Desánimo, no me salía, ¿no? Comenzamos a desanimarnos cuando las cosas tal vez no salen como nosotros esperamos. Y cuando yo conocí al Señor creía que estaba vacunado contra todos los problemas. Yo dije, listo, me convertí, ahora soy cristiano, se me terminaron todos los problemas. ¿Y qué pasa? Cuando uno empieza a ver que la realidad es otra, por tener una idea totalmente equivocada de lo que verdaderamente es la vida de un hijo de Dios, comenzamos a desanimarnos. A veces la ignorancia, y entiéndase lo que quiero decir cuando ignoramos, desconocemos lo que la Escritura dice de nosotros. A veces imaginamos lo que debería ser nuestra vida y cómo Dios debería actuar. Siempre vamos a imaginar desde nuestra propia conveniencia, de lo que a nosotros nos gusta, de lo que a nosotros nos parece que debería ocurrir. Pero el Jesús, ¿qué le dice a los discípulos? Muchachos, en el mundo van a tener aflicción, va a haber problemas, van a tener dificultades. Pero, y esos son los hermosos peros de Dios, pero confíen, porque yo he vencido al mundo. O sea, no es que la vida va a ser todo hermoso, va a haber momentos difíciles, va a haber circunstancias indudablemente adversas, claro que sí, pero confíen, ¿en quién? ¿En mi capacidad, en lo que en mi sabiduría, en lo que como yo puedo resolver? No, en Él, porque la victoria está en Él, no en nosotros, no en nuestro propio esfuerzo. Por eso dice que el hombre interior, no obstante, se renueva día a día. Porque, y fíjense lo que dice Pablo. Nuevamente vemos a Pablo viviendo la vida en una dimensión totalmente diferente. Totalmente diferente. Dice el versículo 17, porque esta leve tribulación momentánea, él dice, leve tribulación momentánea. ¿Qué era lo que estaba viviendo? ¿Alguien tiene alguna idea de lo que estaba pasando? Pablo pasó hambre, persecución, fue apedreado, tuvo cárcel. O sea, todo eso que él estaba viviendo le llama una leve tribulación momentánea. ¿Cómo un ser humano podía experimentar todo eso e interpretarlo de esta manera? Evidentemente, él no estaba
siendo influenciado, si cabe la palabra, por lo que vivía en su entorno. Caminaba en esta tierra, pero él vivía como un ciudadano del cielo, aún viviendo en esta tierra. Dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Y acá vemos la clave, versículo 18, que es lo que yo recién estaba mencionando. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las cosas que no se ven son eternas. ¿Cuáles son las cosas que nublan nuestra mirada? ¿Cuáles son las cosas que nos desenfocan? ¿Cuáles son las cosas que nos mueven los cimientos de nuestra vida, nos desestabilizan, nos sacan del enfoque? Porque precisamente ese es el trabajo del diablo, desenfocarnos. Cuando el diablo logra desenfocar nuestra mirada de Cristo y de lo que Él dice en su palabra, indudablemente lo primero que viene a nosotros es dudar de lo que estoy creyendo. ¿Dios será capaz de resolver mi problema? ¿Dios será capaz de sanarme realmente? Me dijeron que tengo una enfermedad. ¿Y Dios podrá? Esa duda razonable, entre comillas, que es una duda de una persona que vive totalmente en lo natural, en lo terrenal, desestabiliza nuestra vida y obviamente rompe con nuestra fe, rompe contra todo aquello que la Escritura nos dice. Imagínense cómo vivimos cuando somos permanentemente bombardeados por situaciones de la vida. Todos somos migrantes y sabemos lo difícil que es migrar, venirnos a otro país. No solamente entrar a un país, dejar nuestro país, dejar nuestras cosas. Todas esas situaciones que muchas veces las seguimos trayendo, porque a veces creemos que cambiando de país, cambiando de lugar, los problemas se terminan. Cuando en realidad no tiene que ver con un lugar físico, geográfico, sino tiene que ver con mi interior. Porque yo puedo vivir el cielo en la tierra en cualquier lugar del planeta. Porque puedo ser indiferente de alguna manera a las situaciones adversas, a todo mi entorno, si verdaderamente puedo vivir en Cristo, a pesar de lo que esté ocurriendo. No porque el gobierno es esto, porque el presidente, porque lo que sea, hermanos. Cuando puedo bajar el cielo a mi vida y puedo vivirlo en lo cotidiano, mi vida cambia, mi entorno cambia, mi familia cambia, mis amigos, mi trabajo. Esa paz, como dice la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento. ¿Cómo uno puede vivir en paz en medio del caos? Hoy en día en Venezuela, hermanos, hay hermanos que están pasando una tragedia terrible. Todos los ciudadanos de Venezuela. Terrible. Estoy seguro que hay hermanos que están experimentando la paz de Dios, aún en medio de la tragedia. Aún en medio de la tragedia. Claro que es difícil. Claro que muchas veces es difícil entender el obrar de Dios o lo que a veces Dios permite. Claro que es difícil. Nadie está diciendo que es fácil. El tema es desde dónde nos posicionamos, desde dónde vivimos, desde dónde lo miramos. Si hemos podido cambiar el enfoque y verlo desde la posición del cielo, pudiendo ver a Dios trabajando en nuestra vida. Ayer hablábamos un poco con los varones
Y hablábamos, el hermano Marcos nos compartía sobre la identidad, ¿no? ¿De quiénes somos? Soy un hijo de Dios. Ok. ¿Qué significa ser un hijo de Dios? ¿Quién es mi padre? Estamos muy acostumbrados a decir Dios. Sí, Dios, Dios esto, Dios aquello, Dios lo otro. A veces sabemos mucho de Dios, pero no conocemos profundamente a Dios. Hemos escuchado mucho de Dios, pero no lo conocemos en una relación íntima y personal. Porque Dios es nuestro Padre, pero nuestro Padre es el creador de todo el universo, de todo lo que existe. ¿Podría haber algo difícil para un Dios tan grande? Ese Dios es nuestro Padre. Por eso no debemos poner nuestra mirada en las cosas temporales y pasajeras. ¿Necesitamos cosas para vivir? Por supuesto que sí. ¿Dios lo sabe? Claro que lo sabe. Pero Dios también trabaja en nuestras vidas de diferentes maneras. ¿Cómo experimentamos la paz? ¿Cómo ejercitamos la paz? Porque tenemos una medida de fe en nuestras vidas, sin duda que sí. Pero eso se debe desarrollar. Yo siempre pongo como ejemplo, porque me encanta el ejemplo del físico-culturista. Sabe que nosotros tenemos la misma cantidad de músculos todos, que ese físico-culturista que uno ve gigante, todo musculoso, así como yo. Tiene la misma cantidad de músculos. Ahora, ¿por qué hay tanta diferencia entre él y yo? Porque él los trabaja, los ejercita, los desarrolla. Necesitamos ejercitar nuestra fe. Necesitamos ejercitar la vida de Cristo en nosotros. Decimos, Cristo es nuestra paz. Ah, ok. ¿Cómo desarrollo mi paz? En medio de situaciones que van a buscar quitarme la paz. Tengo que poner en práctica mi paz, su vida en mí. ¿Cómo crece mi fe si no es por medio de un desafío de fe? ¿Cómo ejercito mi fe? Precisamente atravesando ese tipo de situaciones. O sea, Dios trabaja en nuestra vida para desarrollar su vida en nosotros. Dejemos de mirar al diablo que está tratando de meternos el pie para hacernos caer y hacernos la vida complicada. No es el diablo, es Cristo trabajando en nuestra vida. ¿Cómo, no sé, podríamos poner tanta infinidad de ejemplos? ¿Cómo trabaja Dios con el amor? ¿Cómo desarrolla? Ah, Dios es amor, pero tengo un jefe que no lo soporto. No lo puedo ni ver. ¿Cómo lo voy a amar? Y tengo que aprender a desarrollar ese amor con una persona inamable. Porque amar al que nos ama es fácil, es simple. ¿Cómo desarrollo la vida de Cristo en mí? Mire, si Jesús hiciera como nosotros hacemos muchas veces, no sé dónde estaríamos. Nosotros tuvimos un problema con una persona y le hacemos una cruz, le hacemos, sí, listo, ya está. Esta persona nunca más. ¿Nunca le pasó? No, seguro que no. Nos equivocamos una vez, y ahí tenemos el dedo acusador. Porque vos. Mire si Cristo hiciera lo mismo con nosotros. La Biblia dice que el amor cubrirá multitud de faltas. Hay una situación en una película que rescaté porque me encantó, ¿no? No sé si alguna vez vio la película Todopoderoso. Es más una sátira, por así decirlo, de cómo opera Dios. Pero uno puede ver cómo Dios se va moviendo y se va manifestando de una manera por ahí un poco extraña, un poco loca.
Combínela con la película del Arca. ¿Vio cuando está el mismo actor de Todopoderoso? Lo ven como político después y empieza a construir un arca, que Dios le habla y le empieza a decir que construya un arca. ¿No? ¿La vio esa película? Bueno, hay una situación de esa película donde se encuentra su esposa con sus hijos comiendo en una cafetería y ella, claro, se encontraba en medio de este conflicto que su esposo estaba teniendo con la sociedad y con el gobierno del momento. Claro, parecía un poco loco que se pongan a construir un arca en pleno siglo XXI, ¿no? Y él decía que iba a venir un diluvio, entonces él se viste como Noé y se empiezan a burlar de él. Y ya como su esposa se había cansado de decirle, mirá, no te conviene, tendrías que... Bueno, él no desiste de la idea, del trabajo que Dios le había indicado. Y ella se encuentra ahí en ese café comiendo con sus hijos. Y eh, Norman Freeman, creo que se llama, representa en este caso a Dios. Y está como camarero, la va a atender y le dice, le pregunta, ¿qué le pasa? ¿Qué te está pasando? La veo tan triste, tan... Entonces ella le explica, no, porque mira los problemas que tengo con mi familia, que patatá, que bla, 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 bla. Entonces él le dice, ¿no será que tal vez en vez de ser un problema, esta sea una oportunidad para poder manifestar a Dios o ver a Dios? Y muchas veces tenemos problemas, tenemos circunstancias de la vida, ¿no? Que, que, como dije, o le echamos la culpa al diablo, el diablo malvado que trata de hacerme la vida imposible, maligno, indigno, ¿no? O vemos las situaciones como algo injusto, inmerecido. ¿Por qué tengo que pasar por todo esto? Pero ¿cómo volvemos a lo que mencionábamos antes? ¿Cómo ejercito, cómo crece la vida de Cristo en mí? ¿Cómo aprendo a amar a aquel que es inamable? Y hermanos, nosotros no diferimos de esas personas. ¿Quién dijo que nosotros somos amables? Amables de amarse, no amables de buenos. Cristo nos amó aún sin merecerlo. Dice que cuando Él dio su vida por nosotros, decidió venir, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, no éramos buenas personas. Y Él nos amó desde la eternidad. Necesitamos ver que las circunstancias de nuestra vida tienen que ver con el desarrollo de su vida en nosotros, con el carácter de Cristo en mí. Sí, pero usted no sabe lo que... ¿Y qué? ¿Qué podría decir Jesús si él tuviese que argumentar de nosotros? ¿Quién puede decir yo soy mejor que otro? ¿Quién? ¿Quién se puede considerar mejor que otro? Si el único que nos da ese valor a nuestra vida es Cristo en nosotros. Otro aspecto de ese sube acá es que me introduce en una transformación total. Como dijimos, Pablo estaba preso en Roma, injustamente. No la estaba pasando bien desde un punto de vista humano y natural. No estaba en un hotel 5 estrellas, estaba en un calabozo. Y Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y acá viene un punto importante. Acá viene un punto importante a considerar porque, como dije, yo cuando conocí al Señor creí que todos los problemas iban a desaparecer, que mi vida iba a ser color de rosa en todo momento, porque Dios iba a encargar de transformar todas las cosas. Pero
Fíjense, en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despojaos del viejo hombre. Hay una acción que tiene que ver con nosotros. Hay una parte que debemos hacer nosotros. Una decisión diaria que cada uno de nosotros tenemos que tomar. Debemos despojarnos. Debemos rendir. Cuando hablamos de rendir, hablamos de algo que no nos gusta, indudablemente. Indudablemente. ¿Quién le gusta soltar el control de su vida? A nadie. Y si hay algo que impide el obrar de Dios es precisamente que yo tenga el control de mi vida. Ahora, cuando yo no entiendo que debo rendirme, que debo despojarme, que debo abandonar todo lo que tenga que ver con esa vieja vida, esas costumbres que muchas veces sigo teniendo. Podríamos graficarlo si tuviéramos el tiempo, pero hay un antes y un después de la cruz. ¿Por qué? Porque después de la cruz, la Escritura dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Pero no queda ahí. Dice, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Yo no puedo tener el control de mi vida porque estoy crucificado con Cristo. Ya no vivo yo. Y si ya no vivo yo, soy inofendible. Si estoy muerto, soy inofendible. Porque estoy muerto. ¿Qué vida gobierna? La vida de Cristo. Por eso decíamos que el alma juzga, la vida del Espíritu ama. ¿Qué hace Cristo en mí? Ama. Porque yo ya he muerto a esa vieja naturaleza que buscaba venganza, que busca cobrarse, que busca justicia. Hoy estoy muerto, crucificado con Cristo. ¿Quién es mi justicia? Cristo es mi justicia. Por eso es tan importante despojarse, ¿no? Rendir por completo nuestra vida a su señorío. Dice, despojándose del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovaos en el espíritu de vuestra mente, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo renuevo mi mente, hermanos? ¿Cómo renuevo mi mente? Por medio de las verdades de su palabra. Cristo es la palabra encarnada. Esa palabra nos habita, pero necesitamos tener esa claridad del Espíritu para que esa palabra se revele a nuestra vida y la podamos poner por obra. Porque si no, simplemente va a ser información. Y muchas veces hablamos mucho de la Biblia, pero es poco lo que verdaderamente podemos vivir y aplicar a nuestra vida. Porque no es información, no es conocimiento. La palabra de Dios es vida en nosotros cuando el Espíritu Santo la toma y nos revela, nos muestra cómo debemos conducirnos, cómo debemos vivir, cómo debemos amar, cómo debemos pensar. Como hablamos al principio, ¿quién es Cristo en mi vida? ¿Qué es Cristo para mí? ¿Cuál es su carácter? ¿Cómo debo vivir conforme a Él en nosotros? Es como, siempre lo comparo con una portátil, ¿no? Que uno le carga un programa
y ese programa va a ejecutar todo lo que nosotros quieramos hacer de acuerdo a la información que le hemos metido a esa portátil. Necesitamos que la palabra de Dios formatee nuestra mente, sea el cimiento de nuestra vida y sea por lo cual nuestra vida se rija. A veces recurrimos a la experiencia de nuestra vida. No, pues yo ya tengo tantos años que yo ya sé cómo hacer las cosas. Pero sabe una cosa, siempre lo digo y lo voy a seguir repitiendo, la experiencia no produce vida, hermanos. La palabra de Dios produce vida en nosotros. La experiencia fue una situación que Dios permitió que viviéramos en un momento y la resolvimos. Genial, fantástico. Pero la vida de Cristo es algo vivo permanentemente que se va renovando. Entonces yo no puedo recurrir a mi experiencia, tengo que recurrir a la sabiduría de Cristo, a su palabra, que es lo que me va a dar firmeza verdaderamente. Y, y acá da una pequeña explicación. Vieron que siempre digo yo que la escritura se explica a sí misma, ¿sí? Viene hablando el pasaje de despojarnos del viejo hombre, de vestirnos del nuevo hombre. Y dice el versículo 25, por lo cual, dice entonces, dice, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, ¿sí? No se ponga el sol sobre sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos los unos con los otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Estamos hablando de la vida diaria y cotidiana, hermanos. De la vida diaria y cotidiana. Ha avanzado un poquito la hora, pero para finalizar entonces, podemos decir que vivir en ese ámbito del cielo en la tierra cambia totalmente mi enfoque. Puedo mirar la vida desde una perspectiva celestial. Ordena mi escala de valores, ¿sí? Y puedo priorizar lo eterno por sobre lo temporal, ¿sí? Y me introduce en un ámbito donde somos transformados día a día. Ahora, surgen algunas preguntas que podríamos hacernos, ¿no? ¿Desde qué posición estoy mirando la vida, ¿no? Estoy o estamos siendo desafiados a entrar a una nueva dimensión mayor del cielo. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Qué es lo que vamos a hacer con eso? Si queremos vivir una vida con una mayor claridad, una mayor revelación, queremos dejar nuestra propia seguridad, debemos entrar en esa nueva dimensión. Hermanos, bajar el cielo a nuestra vida, bajar el cielo a la tierra, es algo que cada hijo de Dios puede hacer y debe hacer. Ya no vivir, como dijimos, por las leyes naturales, por las condiciones de este mundo, sino por lo que el reino de Dios trae para cada uno de nosotros. Yo no sé qué situación tal vez puedas estar atravesando en este día.
No sé qué lucha tal vez estás pasando, qué dificultad, qué momento. Lo sabemos cada uno de nosotros. Pero quiero decirte una cosa. Dios está trabajando en tu corazón. Dios está formándonos a cada uno de nosotros. Y está formando su imagen en nosotros. No lo voy a leer ahora porque es muy largo, pero estuvimos compartiendo con los hombres hace unos sábados atrás el proceso del templado del acero. A mí me encantan los cuchillos. Y veíamos un forjador trabajando en un cuchillo con acero de Damasco, esos cuchillos que tienen unos dibujos preciosísimos. Y el proceso final de todo cuchillo, para poder ser funcional y servir como tal, es el templado. El templado es un proceso de endurecimiento extremo, donde el metal es expuesto y químicamente ocurren cosas tremendas, donde todas sus moléculas se reordenan. Bueno, no vamos a desarrollarlo todo, pero el temple en ese cuchillo le permite a ese cuchillo poder cumplir el propósito para el cual fue creado. Un cuchillo que no está templado, usted lo golpea contra este borde y se mella, como se dice, se le hace una marca. Su filo se pierde fácilmente. Es simplemente una pieza bonita, pero que no puede cumplir su función. Necesita ser procesado. Y obviamente que si el acero pudiera hablar, vaya que se quejaría, porque es expuesto a temperaturas extremas, enfriado rápidamente. Por eso ese acumulamiento de partículas en su interior, todo se reorganiza dentro del acero, donde sus moléculas se comprimen de tal manera que genera una dureza extrema. Por supuesto que si pudiera hablar, diría, esto no es fácil. Esto no es fácil. Pero Dios sabe hasta dónde. Porque el forjador sabe que si se pasa de temperatura, ese cuchillo va a ser tan frágil como lo es la porcelana. La porcelana es durísima, pero deje caer una taza de porcelana al suelo y se hace 1000 pedazos. Porque ser tan dura a la vez es tan dura como frágil. Un cuchillo mal templado, usted lo deja caer al suelo y se va a fracturar en 1000 pedazos. Por eso el forjador sabe, es un experto, y Dios es un experto, y está trabajando nuestras vidas, nos pone en la fragua, nos lleva a temperaturas extremas, pero sabe cuál es el límite. ¿Para qué? Para poder llegar a ser ese proyecto que estuvo en su corazón desde el principio de la fundación del mundo. Podamos cumplir el objetivo, el propósito para el cual Dios nos ha creado. Necesitamos cambiar ese ambiente, despegar nuestros pies de la tierra, aún viviendo en la tierra. Necesitamos traer ese ámbito celestial a nuestras vidas para poder entender todo esto que estamos hablando. Porque si lo hacemos desde el plano natural y humano, nuestra alma no va a poder entenderlo. No lo va a poder ver nunca. ¿Qué les parece si nos tomamos un tiempo para orar? Y sé que hace un poquito de calor, pero como